Muchos dictadores han cometido crímenes horribles y atrocidades inimaginables, pero detrás de estos hombres a menudo hay mujeres cuyas vidas son igualmente complejas y trágicas. En este video, exploramos las vidas de mujeres que, por amor, deber o circunstancias, se encontraron junto a algunos de los líderes más temidos del mundo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte historias interesantes como esta. Dictadoras. Las mujeres de los dictadores. Marie Antoinette Mobuto. Marie Antoinette conoció a Mobutu Sese Seko cuando él era un joven oficial no comisionado en la fuerza pública. Se casaron en 1955, cuando ella tenía solo 14 años, y ese mismo año nació su primer hijo. Marie Antoinette se convirtió en la primera dama de Zaire, actual República Democrática del Congo, cuando Mobutu asumió el poder en 1965. Marie Antoinette y Mobutu tuvieron 9 hijos juntos. Lamentablemente, su vida fue corta. Falleció el 22 de octubre de 1977 en Genolier, Suiza, a causa de una insuficiencia cardíaca. Tras su muerte, Mobutu erigió un vasto mausoleo en su honor en Bagdolit, su ciudad natal. Jiang Kaiyu. Nacida el 6 de noviembre de 1901 en Hunan, China, fue la segunda esposa de Mao Zedong. Conoció a Mao en 1918, cuando él se hospedó en la casa de su familia en Pekín. Se casaron en 1920 y tuvieron 3 hijos. Jiang Kaiyu fue una ferviente partidaria del Partido Comunista Chino y participó activamente en la revolución. Su matrimonio con Mao fue tanto una unión personal como política. Sin embargo, en 1930, durante la Guerra Civil China, fue capturada por las fuerzas de Kuomintang. A pesar de ser torturada, se negó a renunciar a sus creencias y a traicionar a Mao. Fue ejecutada el 14 de noviembre de 1930 a la edad de 29 años. He Zhishen. Nacida el 20 de septiembre de 1910 en Jiangxi, China, fue la tercera esposa de Mao Zedong, cuando se casaron en 1928. Durante su matrimonio, participó activamente en la Revolución China y fue conocida por su habilidad en la guerra de guerrillas. Fue una figura clave durante la larga marcha entre 1934 y 1935, donde sufrió múltiples heridas y demostró una gran valentía. En 1937, He Zhishen viajó a la Unión Soviética para recibir tratamiento médico. Durante este tiempo, su relación con Mao se deterioró y finalmente se divorciaron en 1937. Después de su regreso a China, He Zhishen continuó su trabajo en el Partido Comunista y pasó sus últimos años en Shanghái, donde falleció el 19 de abril de 1984.
Ope Portocarrero de baile nació el 28 de junio de 1929 en Tampa, Florida. En 1950 se casó con su primo segundo, Anastasio Somoza de baile, quien más tarde se convertiría en el dictador de Nicaragua. Como primera dama, Ope fue conocida por su elegancia y su labor social. Presidió la Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social de Nicaragua, además de apoyar a numerosos pintores nacionales. Sin embargo, Ope también sufrió las tensiones y controversias asociadas con el gobierno de su esposo. Tras la caída del régimen, en 1979, la familia Somoza se exilió y Ope se estableció en Miami, donde falleció el 5 de octubre de 1991 a los 62 años, víctima de cáncer. Simone Duvalier. Simone Ovide Duvalier, conocida como Mamá Doc, nació el 19 de marzo de 1913. Pasó su gran parte de su infancia en un orfanato en un suburbio de Puerto Príncipe, donde se formó como auxiliar de enfermería. Simone conoció a Francois Duvalier mientras trabajaba como enfermera. Se casaron el 27 de diciembre de 1939 y tuvieron 4 hijos. En 1957, Francois Duvalier fue elegido presidente de Haití y Simone se convirtió en primera dama. Junto con su esposo, Simone cultivó una imagen de experta en vudú, lo que ayudó a mantener el control sobre la población supersticiosa. Tras la muerte de Francois, en 1971, su hijo Jean-Claude Duvalier asumió la presidencia. Después de que Jean-Claude fue derrocado en 1986, Simone se exilió en Francia, donde vivió hasta su muerte el 26 de diciembre de 1997. Michelle Bennett. Nacida el 15 de enero de 1950 en Haití, Michelle Bennett se casó con Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, en una boda fastuosa que costó alrededor de $3 millones. Este matrimonio fue visto como una alianza estratégica, ya que Michelle provenía de una familia mulata de la élite, lo que contrastaba con la política de su suegro Francois Papa Doc Duvalier, quien había luchado contra esa misma élite. El tiempo de Michelle en el poder estuvo marcado por la corrupción y la represión. En 1986, tras un levantamiento popular, la pareja se exilió en Francia. Después del exilio, Michelle y Jean-Claude se divorciaron en 1990. Michelle continuó viviendo en Francia. Alicia Raquel Hartridge. Nacida el 28 de septiembre de 1927 en Morón, Argentina, Alicia Raquel Hartridge Lacoste se convirtió en primera dama de Argentina en 1976, cuando Videla asumió la presidencia tras el golpe de Estado que instauró la dictadura cívico-militar. Durante su tiempo como primera dama, participó en varios actos protocolares y eventos sociales. Tras la caída del régimen en 1981 y la posterior condena de Videla por crímenes de lesa humanidad, Alicia se mantuvo como una firme defensora de su esposo. Videla falleció en el 2013 y Alicia continuó viviendo en Buenos Aires hasta su muerte el 4 de noviembre del 2021 a los 94 años. Lucía Iriart. Nacida como María Lucía Iriart Rodríguez el 10 de diciembre de 1923 en Antofagasta, Chile,
se casó con Augusto Pinochet en 1944 y tuvieron 5 hijos. Durante la dictadura militar de su esposo, entre 1973 y 1990, Lucía Iriart fue presidenta de la Fundación SEMA Chile, una organización dedicada a la asistencia social, pero tampoco escapó de las controversias y acusaciones de corrupción. A Lucía Iriart se le atribuye haber tenido una gran influencia en las decisiones políticas de su esposo. Tras la caída de la dictadura, la familia Pinochet enfrentó múltiples investigaciones por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Lucía Iriart falleció el 16 de diciembre del 2021 en Santiago, Chile, a los 98 años. Bienvenida Ricardo Martínez. Nacida en Montecristi, República Dominicana, el 30 de marzo de 1927, fue la segunda esposa de Rafael Leónidas Trujillo. Se casó con Trujillo en 1927 y durante su matrimonio desempeñó el rol de primera dama, participando en actividades caritativas y recorriendo los barrios del país para ayudar a los más necesitados. Sin embargo, su matrimonio con Trujillo fue tumultuoso y terminó en divorcio en 1935. Después del divorcio, Bienvenida mantuvo una relación intermitente con Trujillo y tuvo una hija con él. A pesar de su separación oficial, su vida siguió estando marcada por la influencia y el poder de Trujillo. Bienvenida Ricardo Martínez falleció en 1986. María de los Ángeles Martínez y Alba, conocida como la Españolita, debido a sus orígenes españoles, nació el 26 de agosto de 1899 en Santo Domingo, República Dominicana. María se casó con Rafael Leónidas Trujillo en 1935, convirtiéndose en su tercera esposa, y tuvieron una hija. El matrimonio de María y Trujillo fue duradero, pero tormentoso. A pesar de las dificultades, María mantuvo su posición como esposa del dictador hasta su asesinato en 1961. Tras la muerte de Trujillo, María y su familia se exiliaron, viviendo en varios países antes de establecerse en Miami, Florida, hasta su fallecimiento. Zahida Talfat. Zahida Khalilat Talfat nació el 24 de junio de 1937 en Tikrit, Irak. Zahida y el dictador Saddam Hussein se casaron en 1963 y juntos tuvieron 5 hijos. Como primera dama de Irak, desde 1979 hasta el 2003, la vida de Zahida estuvo marcada por la turbulencia y la violencia del régimen de Saddam. En 1986, Saddam se casó con otra mujer, Samira Sanbandar, lo que enfureció a Zahida y a su hijo Uday, quien llegó a asesinar al hombre que había presentado a Saddam y Samira. A pesar de las tensiones, Zahida y Saddam nunca se divorciaron. Tras la caída del régimen en el 2003, Zahida huyó de Irak junto con otros miembros de su familia. Se cree que se estableció en Qatar. Samira Sanbandar. Antes de conocer a Saddam Hussein, Samira estaba casada con Noreddin Al-Safi, un piloto y gerente de Iraqi Airways, con quien tuvo 2 hijos. Su relación con el presidente de Irak comenzó en 1979, mientras Saddam aún estaba casado con su primera esposa, Zahida Talfat. En 1986,
Saddam obligó a Noreddin a divorciarse de Samira y se casaron en secreto ese mismo año. Este matrimonio causó gran tensión en la familia de Saddam, especialmente con su hijo mayor Uday Hussein, quien veía a Samira como una amenaza a su posición y a la de su madre. Tras la caída del régimen de Saddam en el 2003, Samira huyó de Irak y se cree que se estableció en Líbano y poco se sabe de sus actividades actuales. Susana Higuchi. Susana Higuchi Miyagawa se casó con Alberto Fujimori en 1974 y tuvieron 4 hijos. Higuchi se convirtió en primera dama de Perú en 1990 cuando Fujimori asumió la presidencia. Inicialmente apoyó a su esposo, pero en 1992 acusó públicamente a sus cuñadas de robar ropa donada desde Japón para el gobierno peruano. Todo empeoró cuando Fujimori ejecutó un autogolpe en abril de 1992. Higuchi denunció haber sido víctima de torturas, incluyendo electroshock. Estas denuncias llevaron a su separación y posterior divorcio en 1994. Posteriormente, Higuchi se convirtió en una feroz opositora del régimen de Fujimori. Intentó postularse a la presidencia en 1995, pero su candidatura fue bloqueada. Falleció el 8 de diciembre del 2021 a los 73 años. Nexmije Mosha. Nexmije se unió al Partido Comunista de Albania en 1941, mientras se preparaba para ser maestra. Durante la Segunda Guerra Mundial, participó activamente en la resistencia contra las fuerzas fascistas italianas y alemanas. Conoció a Enver Hoxha en una reunión del partido y se casaron en 1945. Cuando su esposo se convirtió en líder de la República Popular Socialista de Albania, Nexmije fue presidenta de la Liga de Mujeres Albanesas y directora del Instituto de Estudios Marxistas-Leninistas, donde se encargó de asegurar la pureza ideológica y la difusión de propaganda comunista. Nexmije Hoxha falleció el 26 de febrero del 2020 en Tirana, Albania, a los 99 años. Kim Jong-suk. Nacida el 24 de diciembre de 1917 en Osan, Corea del Norte, conoció a Kim Il-sung, el futuro fundador de la República Popular Democrática de Corea, y se casaron en 1940. Kim Jong-suk es recordada por su valentía y dedicación a la causa revolucionaria al participar activamente en la lucha guerrillera. En 1948 se convirtió en la primera dama de Corea del Norte cuando se proclamó la República, pero falleció el 22 de septiembre de 1949 a los 31 años. La causa exacta de su muerte es objeto de debate. La versión oficial sostiene que murió debido a problemas de salud derivados de su vida guerrillera, mientras que otras fuentes sugieren que falleció durante el parto. Kim Song-hae. Kim Song-hae, nacida el 29 de diciembre de 1924 en Gansu, Corea, entonces bajo ocupación japonesa, fue una política norcoreana y la segunda esposa de Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte. Comenzó su carrera como trabajadora administrativa en el Ministerio de Defensa Nacional, donde conoció al mandatario
en 1948. Tras la muerte de la primera esposa, Kim Il-sung, en 1949, se casaron en 1952. Aunque no se celebró una ceremonia oficial de matrimonio debido a la guerra, Kim Jong-ae se convirtió en primera dama de Corea del Norte en 1963, cargo que ocupó hasta 1974 y tuvieron 3 hijos. Kim Jong-ae también tuvo una carrera política significativa hasta su muerte en septiembre del 2014 a los 89 años. Kim Jong-sok, nacida en 1947, fue la primera esposa de Kim Jong-il, el segundo líder supremo de Corea del Norte. Antes de casarse, trabajaba como operadora de centralita en la provincia de Hamgyong. El matrimonio entre Kim Jong-sok y Kim Jong-il fue arreglado por el padre de este último en 1974 y juntos tuvieron 2 hijas. Se dice que su relación con Kim Jong-il se deterioró con el tiempo y estuvieron distanciados durante varios años antes de la muerte de Kim Jong-il en el 2011. Ko Jong-hui, también conocida como Kon Jo-hee, nació el 26 de junio de 1954 en Osaka, Japón, en una familia de origen coreano. Ko Jong-hui se convirtió en bailarina de la compañía de artes Mansudae en Pyongyang, donde conoció a Kim Jong-il en 1972. Se casaron en secreto y tuvieron 3 hijos, aunque no fue reconocida oficialmente como primera dama. Ko Jong-hui falleció el 13 de agosto del 2004 en París, Francia, debido a un cáncer de mama. En Corea del Norte es venerada con títulos como la Madre de Pyongyang. Su legado perdura a través de sus hijos, especialmente Kim Jong-un, quien asumió el liderazgo de Corea del Norte tras la muerte de Kim Jong-il. Si te ha gustado el video, compártelo. Dale me gusta, suscríbete al canal, deja escrito tus sugerencias y opiniones. Recuerda siempre: la felicidad de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes.